Carlos era un reputado chef de uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Su dedicación al trabajo y su talento para la cocina le habían granjeado fama y respeto en el mundo gastronómico. Vivía una vida aparentemente perfecta con su esposa, Mariana, una mujer elegante y carismática que encandilaba a todos con su belleza y simpatía. Juntos formaban la pareja ideal, envidiada por muchos. Sin embargo, la realidad tras esa fachada era bien distinta. Mariana, a pesar de parecer una esposa abnegada, llevaba tiempo sintiéndose abandonada por Carlos, cuya obsesión por el trabajo a menudo la hacía sentirse sola. En busca de consuelo, acabó acercándose a Eduardo, un famoso sumiller que trabajaba en el mismo restaurante que Carlos. Eduardo, con su encanto y su profundo conocimiento del vino, conquistó rápidamente el corazón de Mariana y ambos iniciaron un romance secreto. Todo empezó inocentemente. Eduardo y Mariana solían charlar en restaurantes, donde él elogiaba el paladar de ella y la involucraba en conversaciones sobre vinos raros y exóticos. Estas interacciones, que al principio no eran más que charlas amistosas, pronto se convirtieron en encuentros secretos y, finalmente, en una relación romántica. Mariana volvió a sentirse viva con Eduardo, algo que no había experimentado durante mucho tiempo en su matrimonio con Carlos. Carlos, en cambio, era ajeno a lo que ocurría. Pasaba largas horas en el restaurante, creando nuevos platos y perfeccionando el menú. Sus compañeros y subordinados le admiraban, pero esta dedicación al trabajo tenía un alto precio en su vida personal. Carlos confiaba ciegamente en Mariana y Eduardo, creyendo que su matrimonio era seguro y que su mejor amigo nunca traicionaría su confianza. La primera pista de que algo iba mal llegó cuando Carlos empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Mariana. Se volvió más distante, salía a menudo de casa sin dar explicaciones convincentes y se pasaba horas al teléfono en conversaciones que ella insistía en que eran con amigos. Las excusas empezaron a acumularse y la intuición de Carlos le dijo que algo iba mal. Una noche, mientras estaba en la oficina del restaurante revisando las existencias de ingredientes, Carlos encontró accidentalmente un intercambio de mensajes entre Mariana y Eduardo en una tableta que ella había olvidado en el local. Los mensajes eran explícitos y revelaban el romance con dolorosos detalles. Carlos sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La mujer que amaba y la amiga en la que confiaba ciegamente le habían traicionado de forma imperdonable. Devastado por el descubrimiento, Carlos decidió no enfrentarse inmediatamente a Mariana. En lugar de eso, empezó a observarla más de cerca, tratando de confirmar sus sospechas. Siguió a Mariana varias veces y vio con sus propios ojos sus encuentros clandestinos con Eduardo. Cada nueva confirmación de la traición aumentaba su dolor y su determinación de vengarse. Carlos sabía que necesitaba un plan meticuloso para que Mariana y Eduardo pagaran por lo que habían hecho. No solo quería poner fin a su aventura, sino destruir sus vidas del mismo modo que ellos habían destruido la suya. A partir de ese momento, Carlos empezó a planear su venganza con precisión quirúrgica, ocultando su dolor y su rabia bajo una máscara de normalidad. Carlos sentía una mezcla de dolor y furia que le carcomía por dentro cada día que pasaba. Estaba decidido a hacer pagar a Mariana y Eduardo por lo que habían hecho, pero sabía que tenía que ser paciente y estratégico. No solo quería enfrentarse a ellos, quería destruir sus vidas lenta y meticulosamente. La primera decisión que tomó fue actuar como si nada hubiera cambiado, manteniendo la apariencia de marido cariñoso y amigo leal. Empezó a tratar a Mariana con una amabilidad exagerada, algo que ella no estaba acostumbrada a recibir debido a su concentración en el trabajo. Le preparaba cenas románticas, le compraba flores y la llevaba a pasear y a eventos sociales. Mariana, sorprendida al principio por el repentino cambio, empezó a relajarse y a creer que su matrimonio estaba renaciendo. Eduardo, en cambio, se ponía cada vez más nervioso por la cercanía de Carlos y Mariana, temiendo que su amigo se enterara de la aventura. El dolor de Carlos era profundo y constante. Cada falsa sonrisa que dedicaba a Mariana, cada palabra cariñosa que pronunciaba, era una puñalada en el corazón. Pasó noches en vela reviviendo los mensajes que había leído y los momentos en que había seguido a Mariana. Pero sabía que no podía dejarse llevar por sus emociones. Su venganza tenía que ser fría y calculada. Carlos empezó a planear cada detalle de su venganza. Estudió los movimientos de Eduardo, analizando sus horarios y rutinas.
Descubrió que Eduardo tenía un gusto especial por los vinos raros y caros, algo que podía utilizar en su beneficio. Además, empezó a hacer preguntas discretas a sus compañeros de trabajo, construyendo un perfil completo de Eduardo y sus debilidades. Al mismo tiempo, Carlos empezó a crear una falsa oportunidad de negocio para Mariana. Sabía que ella siempre había querido abrir una tienda de moda y lo utilizó para hacerla caer en su trampa. Contrató a un asesor financiero ficticio y creó documentos falsos que mostraban unas previsiones de beneficios absurdamente elevadas. Mariana, encantada con la idea de hacer realidad su sueño, no sospechó nada y empezó a invertir todos sus ahorros en el negocio. Mientras tanto, Carlos manipulaba la situación en el restaurante para preparar la caída de Eduardo. Empezó a registrar todos los vinos que salían del almacén, manteniendo un control estricto y haciendo creer que Eduardo estaba desviando botellas para venderlas en el mercado negro. Colocó pruebas cuidadosamente, creando un rastro que conduciría directamente a Eduardo cuando llegara el momento. Vivir con Mariana se convirtió en una tortura diaria para Carlos. Cada gesto de afecto de ella era un recordatorio de su traición. Luchaba por mantener la calma y la fachada de marido feliz, pero su determinación de consumar su venganza le mantenía concentrado. Empezó a darse cuenta de que Mariana estaba cada vez más desconectada de Eduardo, preocupada por el nuevo negocio y las atenciones que Carlos le prodigaba. Finalmente, Carlos se sintió preparado para llevar a cabo la primera parte de su plan. Preparó una situación en la que Eduardo sería sorprendido robando vinos caros del restaurante. Esperó el momento perfecto, un evento importante al que asistieran críticos gastronómicos y miembros de la alta sociedad. Durante el evento, Carlos advirtió discretamente al dueño del restaurante sobre el robo, presentando las pruebas que había plantado. Eduardo fue pillado infraganti y despedido delante de todos, su reputación destruida de un solo golpe. Eduardo, humillado y sin trabajo, empezó a sospechar que Carlos estaba detrás de todo. Se enfrenta a Mariana, que al principio niega cualquier implicación de Carlos. Sin embargo, la presión sobre ella aumentó a medida que Eduardo empezó a encajar las piezas del rompecabezas. Mariana empezó a sentir el peso de sus actos y a preguntarse por las verdaderas intenciones de Carlos. Con Eduardo arruinado y despedido, Carlos sabía que la primera parte de su venganza había sido un éxito. Pero no estaba satisfecho. Ahora necesitaba ultimar su venganza contra Mariana, la persona en la que más confiaba y que le había roto el corazón. Carlos necesitaba asegurarse de que ella sufriera tanto como él, y que sintiera el peso de sus decisiones. Carlos continuó con la fachada de marido cariñoso y atento, ganándose cada vez más la confianza de Mariana. Invirtió tiempo y recursos en el falso negocio de la moda, alimentando sus esperanzas. Mariana, creyendo que estaba haciendo realidad su sueño, se involucró cada vez más en la empresa, poniendo todos sus ahorros en ella e incluso pidiendo préstamos para invertir más. Carlos la animaba diciéndole que juntos estaban construyendo un futuro mejor. Para Mariana, el negocio parecía prosperar. Las reuniones con el asesor financiero eran siempre prometedoras, con hojas de cálculo y proyecciones que mostraban unos beneficios cada vez mayores. Estaba tan entusiasmada que empezó a compartir las noticias con amigos y familiares, convencida de que estaba a punto de convertirse en una empresaria de éxito. Carlos observaba todo esto con una falsa sonrisa, sabiendo que la caída sería aún más dolorosa a causa de esta falsa esperanza. Mientras tanto, Eduardo intentaba desesperadamente limpiar su nombre. Recurrió a sus contactos en el sector vinícola, pero nadie quería que lo asociaran con alguien acusado de robo. Intentó encontrar trabajo en otros restaurantes, pero se había corrido la voz de su delito y le rechazaban en todas partes. Con sus ahorros agotados y sin perspectivas de trabajo, Eduardo empezó a perder la esperanza. Carlos sabía que necesitaba un golpe final para su venganza. Planeó una gran presentación para el falso negocio de Mariana, un evento en el que ella presentaría su empresa a posibles inversores y amigos. Carlos se ofreció a ayudar a organizarlo todo, garantizando que sería un acontecimiento inolvidable. Mariana, agradecida por el apoyo de su marido, se dedicó aún más a los preparativos, convencida de que sería el gran momento de su vida. El día del evento, el restaurante estaba elegantemente decorado y empezaron a llegar los invitados. Mariana estaba radiante, presentando con entusiasmo su negocio. Los inversores alababan su trabajo y la felicitaban por su iniciativa.
Carlos, a su lado, parecía el marido orgulloso y comprensivo, pero por dentro esperaba el momento oportuno para revelar la verdad. Cuando la actuación estaba en su punto álgido, con todos los invitados impresionados, Carlos se levantó y pidió la palabra. Empezó a elogiar a Mariana, hablando de su dedicación y talento. Mariana sonrió, creyendo que él la apoyaría aún más. Pero entonces Carlos cambió de tono. Reveló, delante de todos, que el trato era falso, una trampa que había creado para hacer pagar a Mariana su traición. Presentó los documentos falsos, mostrando cómo había engañado a todo el mundo. Los invitados se quedaron estupefactos y Mariana, en estado de shock, empezó a llorar, pidiendo perdón. Carlos dijo fríamente que eso era solo una parte de lo que había sentido al descubrir su traición. Le reveló cómo había planeado cada paso, desde despedir a Eduardo hasta montar el negocio falso. Mariana quedó arruinada, no solo económicamente, sino también emocionalmente, al ver cómo se desmoronaban todos sus sueños. Eduardo, que estaba presente en el acto, intentó intervenir, pero se lo impidieron los guardias de seguridad contratados por Carlos. Ya no tenía poder ni influencia, y sus intentos de defender a Mariana fueron inútiles. Carlos abandonó el acto, dejando a Mariana sola ante la humillación y el derrumbe de su vida. Con el desastroso suceso aún resonando en la memoria de todos, Mariana se quedó sola en la sala vacía del restaurante. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba asimilar todo lo sucedido. La humillación pública, la pérdida de sus ahorros y la revelación de la traición de Carlos eran cargas demasiado pesadas para llevarlas a la vez. Eduardo, que había intentado defenderla, se quedó fuera, angustiado y sin saber cómo ayudar. Carlos, por su parte, abandonó el acto con una mezcla de satisfacción y vacío. Había llevado a cabo su venganza a la perfección, pero la sensación de victoria era amarga. El dolor de la traición seguía ardiendo en su interior, e incluso viendo a Mariana destrozada, no sentía el alivio que esperaba. Se fue a un bar cercano, donde se sentó a reflexionar sobre los últimos meses y todo lo que había pasado. Mientras tanto, Mariana hizo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban y se acercó a Eduardo. Se abrazaron, buscando consuelo el uno en el otro. Eduardo sugirió que intentaran hablar con Carlos, pero Mariana sabía que no les escucharía. No obstante, decidieron ir a casa de Carlos, con la esperanza de obtener al menos una explicación más detallada de los motivos de su venganza. Cuando llegaron a casa de Carlos, lo encontraron sentado en el salón con una botella de whisky sobre la mesa delante de él. Lo saludó con una mirada fría y desafiante, sin ningún signo de arrepentimiento o compasión. Mariana, aún llorando, le suplicó que le explicara por qué les había destrozado la vida de aquella manera. Carlos se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación, con una expresión de desprecio en el rostro. Contó cómo había descubierto su aventura, todos los detalles dolorosos que había leído en los mensajes y cómo había planeado meticulosamente su venganza. Habló del dolor y la humillación que sintió al darse cuenta de que las dos personas a las que más quería y en las que más confiaba le habían traicionado de una forma tan cruel. Mariana intentó interrumpirle varias veces, pero Carlos seguía implacable, desahogando su rabia y frustración. Eduardo, dándose cuenta de que Carlos estaba fuera de control, intentó apelar a la amistad que una vez habían compartido, pero sus palabras no surtieron efecto. Carlos estaba decidido a hacerle sentir a ambos el mismo dolor que él había sentido. La tensión en la sala aumentó cuando Carlos reveló que no solo había arruinado económicamente a Mariana, sino que había saboteado deliberadamente la carrera de Eduardo. Contó cómo había plantado las pruebas del robo del vino y había conseguido que Eduardo fuera despedido y condenado al ostracismo en el sector. Eduardo, ya destrozado, sintió una mezcla de rabia e impotencia al oír la confesión. Mariana, desesperada, le preguntó a Carlos qué quería para parar todo esto. Carlos la miró fríamente y le dijo que no podía hacer nada más. Había conseguido su objetivo y ahora quería que desaparecieran de su vida para siempre. Eduardo, al darse cuenta de que allí ya no había nada que hacer, se llevó a Mariana, ambos completamente desolados. Cuando Mariana y Eduardo salieron de casa de Carlos, la sensación de derrota y desesperación era palpable. Sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas y que tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos. Carlos, solo en el salón de su casa, sentía un profundo vacío. La venganza se había consumado, pero el precio que había pagado era demasiado alto.
Carlos permaneció sentado durante horas, reflexionando sobre todo lo que había perdido. Había destruido a las personas que le traicionaron, pero también se había destruido a sí mismo en el proceso. La casa, antes llena de recuerdos felices, era ahora un lugar de dolor y arrepentimiento. Carlos sabía que a partir de ese momento tendría que vivir con el peso de su. Mientras Mariana y Eduardo intentaban reconstruir sus vidas a partir de las ruinas que él había dejado tras de sí. Mariana y Eduardo, ahora destruidos tanto emocional como económicamente, se encontraron en una situación desesperada. Ya no contaban con el apoyo financiero que Mariana tuvo una vez, y Eduardo estaba completamente arruinado en su carrera. Desesperada por encontrar una forma de reconducir sus vidas, Mariana empezó a investigar su situación financiera y a buscar cualquier solución posible. Eduardo, por su parte, estaba obsesionado con la idea de limpiar su nombre y restaurar su reputación. Decidió investigar más a fondo la manipulación de Carlos y reunir pruebas de que había sido víctima de un montaje. A pesar de todo, seguía manteniendo algún contacto en el sector vitivinícola y empezó a pedir ayuda a antiguos colegas para obtener información que pudiera ayudarle. Mientras tanto, Carlos seguía con su vida aparentemente normal. Se centró aún más en su trabajo en el restaurante, tratando de alejar los pensamientos sobre Mariana y Eduardo. Sin embargo, la satisfacción de su venganza empezó a disiparse y a sentir el peso de sus actos. Se aisló cada vez más, evitando a amigos y familiares, y pasó noches en vela pensando en lo que había hecho. Mariana, sin opciones, decidió buscar un abogado para valorar la posibilidad de demandar a Carlos por el fraude y la manipulación que había cometido. Sabía que sería una ardua batalla, pero estaba decidida a intentarlo. Durante sus consultas con el abogado, descubrió que la mayoría de los documentos utilizados por Carlos para la empresa falsa estaban muy bien hechos, pero había algunas incoherencias que podían aprovecharse. Eduardo, por su parte, descubrió que algunos de los vinos supuestamente robados seguían en las existencias del restaurante, pero con etiquetas diferentes. Consiguió fotografiar las botellas y recogió testimonios de antiguos compañeros que recordaban a Carlos accediendo a las existencias a horas inusuales. Con estas pruebas, esperaba poder demostrar que su despido había sido improcedente y recuperar su reputación. Mariana y Eduardo decidieron unir fuerzas para enfrentarse a Carlos. Sabían que no podrían ganar esta batalla solos y necesitaban toda la ayuda posible. Mariana se puso en contacto con viejos amigos y familiares, les explicó la situación y les pidió apoyo. Algunos se pusieron de su lado, otros la culparon de la traición y del desastre que siguió. Sin embargo, con el apoyo de algunas personas importantes, consiguió los recursos suficientes para iniciar un proceso judicial. Carlos se sorprendió cuando recibió una citación judicial. Había subestimado la determinación de Mariana y Eduardo, creyendo que estarían demasiado arruinados para contraatacar. La perspectiva de una batalla legal le ponía nervioso, pero confiaba en que sus manipulaciones fueran infalibles. Contrató a un abogado experimentado para que le defendiera, pero la idea de enfrentarse de nuevo a Mariana y Eduardo hizo aflorar todas las emociones y rencores que había intentado reprimir. El juicio se convirtió en un acontecimiento muy comentado, que atrajo la atención de los medios de comunicación y de la sociedad local. Mariana y Eduardo presentaron meticulosamente sus pruebas, demostrando el fraude y la manipulación de Carlos. Los testimonios de antiguos compañeros de trabajo de Eduardo y las incoherencias en los documentos de Carlos se revelaron con todo detalle. El abogado de Mariana desenmascaró de forma convincente las mentiras y maquinaciones de Carlos. Carlos, por su parte, trató de defender sus acciones, alegando que todo lo que hizo fue en respuesta a la traición y el dolor que Mariana y Eduardo le habían causado. Sin embargo, la fría y calculada presentación de las pruebas en su contra comenzó a pesarle. La imagen que se había forjado de hombre traicionado y vengativo empezó a desmoronarse a medida que salían a la luz más detalles de su crueldad y manipulación. El punto de inflexión del juicio se produjo cuando un testigo clave, antiguo compañero de Carlos, reveló que conocía las acciones de este y que se vio obligado a participar por miedo a perder su trabajo. Esta revelación sacudió aún más la defensa de Carlos, demostrando que no había actuado solo y que sus actos habían afectado a más personas de las que pretendía. Cuando se dio a conocer el veredicto final, Carlos fue declarado culpable de fraude y manipulación, y fue condenado a pagar una cuantiosa indemnización a Mariana y Eduardo, además de ser despedido del restaurante donde trabajaba. Pero tras la sentencia,
Carlos empezó a rehacer su vida con la tranquilidad que por fin había conseguido. La venganza que había planeado y ejecutado con precisión quirúrgica le daba ahora la oportunidad de empezar de nuevo. Encontró un nuevo trabajo en un restaurante aún más prestigioso, donde su talento era valorado y reconocido. Carlos se dedicó aún más a su pasión por la cocina, convirtiéndose en un chef aún más respetado. Mientras tanto, Mariana y Eduardo se enfrentaban a una realidad muy distinta. La exposición pública y las consecuencias legales habían arruinado sus vidas de forma irreversible. Mariana, sin ninguna fuente estable de ingresos, luchaba por sobrevivir. La pequeña tienda de moda sostenible que intentó abrir fracasó estrepitosamente por falta de experiencia y recursos. Las deudas empezaron a acumularse y Mariana se vio obligada a vender sus posesiones para pagar a los acreedores. A Eduardo, por su parte, le costó aún más recuperarse. Su reputación en la industria vinícola había quedado destruida y nadie estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Sin trabajo ni perspectivas, empezó a frecuentar bares baratos, ahogando sus penas en la bebida. La relación entre Mariana y Eduardo empezó a deteriorarse rápidamente, marcada por peleas constantes y resentimientos mutuos. Una noche, tras otra acalorada discusión, Eduardo abandonó el pequeño piso que compartía con Mariana y desapareció. Mariana intentó encontrarlo, pero sus intentos fueron en vano. Eduardo había desaparecido, dejando a Mariana sola ante las consecuencias de sus decisiones. Sin dinero y sin nadie en quien confiar, se encontraba completamente desamparada. Carlos, en cambio, siguió prosperando. Conoció nuevos amigos y empezó a salir más, redescubriendo la alegría y la satisfacción en su vida personal. Con el tiempo, conoció a una mujer llamada Sofía, una sumiller de talento que compartía su pasión por la gastronomía. Sofía aportó una nueva chispa a la vida de Carlos, y ambos iniciaron una relación basada en el respeto y la confianza mutuos. Con el tiempo, Carlos y Sofía decidieron abrir un nuevo restaurante juntos, combinando sus talentos para crear un espacio único e innovador. El restaurante se convirtió rápidamente en un éxito, atrayendo a clientes de toda la ciudad y consolidando aún más la reputación de Carlos como uno de los mejores chefs de la región. Mariana, que ahora vive en un centro de acogida para mujeres vulnerables, reflexionó sobre todas las decisiones que la habían llevado hasta allí. Sin perspectivas ni esperanza, se dio cuenta de que lo había perdido todo por culpa de sus propios actos. Eduardo, cuyo paradero aún se desconocía, se convirtió en un amargo recuerdo de un pasado lleno de errores y remordimientos. Carlos, en cambio, encontró la felicidad y la plenitud que había estado buscando. Rodeado de verdaderos amigos y de un nuevo amor, se dio cuenta de que había superado el dolor de la traición y construido una vida aún mejor que antes. Su historia no era solo una historia de venganza, sino de resiliencia y renovación. Mientras Mariana se enfrentaba a un futuro incierto y sombrío, Carlos prosperaba, disfrutando de cada momento de su nueva vida. Por fin había encontrado la paz y la felicidad, dejando atrás los fantasmas del pasado y abrazando las posibilidades del futuro.